empezamos otra vez con continuando más bien las enseñanzas de el libro de los Efesios, capítulo 2, y con todo esto que el apóstol nos ha dicho en este capítulo 2 acerca de nosotros, lo que Dios ha ordenado para nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Así que siguiendo con este pequeño estudio, nuestro texto bíblico de hoy es muy reconocido por todos nosotros los que somos cristianos y creemos en Cristo. Es muy citado, es uno de nuestros favoritos. Y es que es un verso maravilloso, muy hermoso, que usted lo ha escuchado de seguro desde hace mucho tiempo. Se encuentra en Efesios 2, del 8 hasta el 10. Esperamos Efesios 2 del 8 al 10. Y dice así, ¿ya lo tenemos? Ok. Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Así que, así como de bello es este texto, así como de maravilloso que es, se puede malinterpretar o ser negligente y no entenderlo, no captarlo de la manera correcta. Pues básicamente lo que dice este versículo, este texto dice que hemos sido salvos por gracia a través de la fe, y esto no por buenas obras. No por buenas obras nosotros, pero para buenas obras, ¿verdad? Así que si usted capta esta maravillosa idea, esta maravillosa verdad, podemos decir que podemos cerrar nuestras Biblias y que esto es todo y que concluye todo esto aquí. Este sermón se acabó ya que entendimos esta gran verdad. Pero usted sabe, bueno, pero desafortunadamente no es así de simple. Y es que aquí nos encontramos con dos conflictos. Y en esta exposición quiero explicarle por qué. Quiero explicar estas dos cosas. El primero de los dos es que muchos de los seguidores de Cristo, de los creyentes en el Señor Jesús y en estas enseñanzas, no les sirven de una manera que demuestre las buenas obras por su fe. O sea, que tienen fe, pero no demuestran con sus obras. El texto, lo que decía la hermana Gaby, no tenemos que esperar hasta que nos pase algo. Nosotros si tenemos esa fuerza redentora que ya hizo efecto en nosotros, es que tiene que hacer una reacción. La primera, darle gracias, y la otra es trabajar como para la obra de Dios. Bueno, y el segundo problema es que se ve muy a menudo que hay personas que no son seguidores de Cristo, que no le buscan, y cuando son invitadas a la iglesia a conocer de Dios, a conocer de Jesús, creen que tienen que hacer algo primero para calificar y seguir a Cristo. Yo los he escuchado y estoy seguro que usted también ha escuchado algunos de ellos. Se les invita, le dicen, hermano, venga a la iglesia, que se goce con nosotros, y lo que contestan dicen, bueno, déjame primero dejar de tomar, déjame dejar de fumar, déjame primero arreglar mi matrimonio, ya después voy a la iglesia, voy a seguir a Cristo, o cualquier otra cosa le dicen. Y esta es la mentalidad de algunas personas, de algunos, que la mentalidad trabajadora, de que tienen que hacer algo, trabajar en algo, para así hacerse acreedores de Dios, a ganarse a Dios de esa manera. Y es aquí donde está el conflicto. Y es aquí donde está el detalle, como dijera el gran sabio proverbista Cantinflas. Y aquí el detalle, aquí es donde nuestro texto bíblico claramente nos dice y nos aclara cómo es que somos salvos. Y lo dice así, que somos salvos por gracia, y esto es un don de Dios. Quiero darle 3 puntos esenciales para poder tener un poco más de luz en este mensaje. El primero de estos 3 es la gracia. La gracia es el favor inmerecido, el cual no tenemos ningún mérito, nada, ninguno. Escuche bien, el verso 8 dice así, dice,
Ponga mucha atención, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Escuchó bien? Somos salvos por la gracia, así que guarde esta verdad en su corazón porque es muy importante. Buscando otras definiciones, encontré muchas palabras que describen bien también la gracia de Dios. Así que la gracia de Dios es definida como el amor de Dios, su bondad, su misericordia, su gentileza, su paciencia, el favor de Dios mostrado a quienes no lo merecen. Esto es la gracia de Dios. La definición más clásica de gracia, y esto usted lo ha escuchado infinidad de veces, es el favor, es el favor inmerecido de Dios. Y mire, quiero que escuche esto. Así es que pare oreja, ¿no? Capte esta maravillosa verdad acerca de la gracia de Dios. Cada vez que Dios despliega su amor a su pueblo que no lo merece, esto es la gracia de Dios. Cada vez que muestra su bondad, esto es la gracia de Dios. Siempre que Dios perdona nuestros pecados, eso es la gracia de Dios. Cada vez que demuestra su paciencia o cualquiera de estos maravillosos atributos hacia quienes no lo merecen, todas estas cosas juntas son la gracia de Dios. Puedo decir que Dios me ama y eso es verdad, absolutamente me ama. Dios me perdona y de verdad me perdona, es bondadoso, es paciente conmigo y eso es muy cierto. Así que todo esto junto, todo esto es la gracia de Dios. Dios nos da salvación por medio de su gracia. Y esto es cuando no la merecíamos, cuando éramos enemigos de Dios y pecadores y pecábamos contra Él. Mire, Dios no esperó a que nos arregláramos nosotros o que nos compusiéramos todo en nuestra vida. No esperó a eso. Él nos dio salvación. Romanos en capítulo 5 dice, pero Dios, dice así, Romanos 5, pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Escuchó bien? Aún antes que éramos pecadores, como lo decía Efesios 2, cuando empezamos, cuando estábamos muertos en nuestro pecado, porque eso éramos antes, aún así Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Aún cuando estábamos rebeldes contra su voluntad, aún cuando alzábamos nuestro puño en contra de Él, ¿no ha alzado nunca el puño en contra de Él? Que a veces yo he escuchado a gente que dice, ¿y dónde estaba Dios cuando se murió mi papá, mi mamá? Eso es alzar el puño en contra de Dios, cuestionándole por qué pasan las cosas. Dios aún así mostró su gracia a sus enemigos que no la merecían. La salvación no es nada por el esfuerzo humano. No porque somos buenos, no porque sea el ser humano algo excepcional, no porque haya usted nacido en un hogar cristiano con una familia cristiana, ni siquiera por ser parte de una religión y ni siquiera porque venga muy seguido a la iglesia. La gracia no es dada porque usted la ha ganado, eso no es así. Y déjeme decirle esto, el hecho de que usted viva una vida decente, es posible que haga cosas buenas y que sea buena persona. Y es posible, mire, escuche, es posible que sea mejor persona, más buena que la persona que está a su lado. Pero esto solo quiere decir que es usted mejor ciudadano, solamente. Pero esto no le hace acreedor del cielo o ganarse a Dios, de ninguna manera. Solo accede al cielo por la gracia de Dios, el gran amor de Dios y su gran perdón. Eso es. Piensen en esto, mire, piensen en un instante. Piense que hay 3 personas. Estas 3 personas decidieron nadar, hacer un concurso de natación. Y ellos quieren nadar desde California, el Océano Pacífico, hasta Hawái. Son miles de kilómetros de distancia que tienen que nadar. Aunque uno de ellos, de esos 3, uno de ellos es mejor nadador que el otro, pero sin lugar a dudas, al estar nadando en esa larga distancia, sin lugar a dudas, los 3 van a morir, porque imagínense nadar tantos kilómetros, es realmente imposible con un esfuerzo humano. Así es de que quizás uno llegue más lejos que el otro, quizás uno nade más que el otro, pero sin lugar a dudas, ninguno llegará hasta Hawái desde California. Y los 3 encontrarán la muerte.
Así tiene sentido esta ilustración en su mente. Tiene sentido de que no hay, es una distancia muy exagerada como para nadar, como para que el esfuerzo le alcance. Bueno, déjeme tratar este concepto a nuestros días, a nosotros. Escuche bien, mire. Dios está tan alto, Dios es tan santo para alguien, para cualquier persona, cualquier ser humano, que en su mejor momento, que pueda pensar que en una semana o en un mes o ni siquiera en toda su vida puede ser capaz o ser digno de ser acreedor y de ganarse la aceptación de Dios. Nuestra salvación está basada sola y únicamente en la gracia de Dios. No es por ninguno de nuestros méritos. El pasaje dice que somos salvos por gracia. No es porque seamos tan buenos o que seamos tan ricos, ni porque seamos tan santurrones o que seamos tan justos y honestos. Ninguna de estas cosas hará que nos salvemos a nosotros mismos. Aunque digan, tengo que hacer esto y lo otro, o tengo que dejar de tomar, de fumar u otras cosas, o ser muy bueno para agradar a Dios. Y sí, tiene uno que hacerlo, debe de uno dejar todas estas cosas, si la gracia de Dios está en nosotros, pero esto nunca hará que seamos calificados para la salvación. Dios ha proveído a Jesucristo a que muriera en la cruz como acto de gracia para nosotros. Eso es la gracia. Jesús dijo, miren, esto es lo que le preguntaban a Jesús cuando le preguntaban cómo podemos calificar para ser salvos. En Mateo 7 dice que le preguntaban al Señor, el Señor puntualiza en esto, dice, en el aspecto de estos últimos días, y lo dice así de esta manera, dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y miren lo que dice el Señor Jesús. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué razón el Señor diría esto? Dice, ¿por qué? Porque es solamente por la gracia. Siempre habrá alguien que piense que debe hacer algo o ganarse algo o trabajar para ganar la vida eterna. Así es que si hago esto, tengo acceso al cielo. Pero el Señor dice, no es así. Es el conocer a Dios, es tener una relación con Él, es su gracia. No somos salvos por algo que hagamos, sino que somos salvos por gracia de Dios, por este acto que Dios hizo con nosotros. El segundo punto que quiero compartirles es la fe. Este regalo de la fe dada por Dios, y otra vez, si volvemos al versículo 8 que dice así, porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Ya hablamos de la gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Usted y yo hemos escuchado decir cuando leemos este pasaje que la fe es la respuesta humana a la gracia de Dios. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. O sea, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1 nos da una descripción de lo que es la fe. Dice, la fe pues es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así lo define Hebreos. Entonces, fe es creer, fe es la certeza, es la confianza en Jesús, es en la obra, la confianza en la obra de la cruz. Esto es la fe. La fe es la renunciación a nuestras propias confianza. La fe es la total confianza, poner nuestra total confianza en Jesucristo. Ahora, entendamos bien, de esta manera no hay manera de ganar la salvación, pero al mismo tiempo tenemos que creer. Y en un sentido, si puede darse cuenta, podemos considerar que creer es una obra o un esfuerzo humano, un esfuerzo de nosotros, porque yo soy el que tengo que creer. Pero mire bien, el Evangelio de Juan, cuando el Señor se le preguntaba sobre las obras que se debe hacer para cumplir lo que Dios requiere, el Señor le contestó así a las personas que le preguntaban. Dice, el Señor contestó, esta es la obra que deben hacer y es creer en aquel que Dios ha enviado. Solo hay una cosa que hacer.
usted y yo debemos hacer y es creer y confiar en aquel que Dios envió. Se dice que la gracia, también se dice que la gracia es la parte de Dios y la fe es la parte del hombre. Y esto pareciera que hace sentido. Y aunque hay algo de verdad en esto, sí, hay algo de verdad, no le voy a decir que no, pero hay algo mucho más importante sobre cuál es la fuente de su fe para nuestra salvación. Vea de más cerca, mire, vea de más cerca el versículo 8, así como más cerquita. Entre los estudiosos de la Biblia dice que hay diferentes puntos de vista sobre este verso. Porque, ¿y cuál es el regalo? ¿Cuál es lo que dice este verso que es el regalo? Algunos dicen que es la salvación y eso tiene sentido, mientras que otros creen que el regalo de Dios es la fe. Y para decir verdad, en el Nuevo Testamento, en muchas formas se habla que la salvación, dice que la salvación es el regalo de Dios. Y de verdad lo es porque ser salvo es un regalo que solamente Dios puede dar. Pero este versículo, algunos de los estudiosos de la Biblia dicen que Pablo escribe aquí que el regalo de Dios es la fe. Porque dice así, mire, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y pregunto entonces, ¿qué es lo que no es de nosotros? ¿Qué es lo que no es de vosotros? En otras palabras, hemos sido salvos por confiar. Y aún el confiar, y aún su confianza, no era de nosotros, porque es un don que solamente Dios le pudo haber dado. Es un regalo que solamente viene de Dios. ¿Por qué Pablo diría esto que no es de nosotros? ¿Por qué razón? Bueno, ¿por qué diría este verso que no tenemos parte alguna? ¿Por qué no tenemos nada, absolutamente nada? Y la respuesta la encontramos en el versículo 9, que dice así: no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, tenemos que ser realistas cuando el Señor regrese y estemos frente a Él, nadie, absolutamente nadie, podrá decir, yo lo hice, yo me salvé. Mire, solamente le pido que tenga un poco de imaginación. Haga de cuenta que usted está en el cielo, que está en las puertas ya de perla que habla el cielo, ¿verdad? Que dice Apocalipsis que hay puertas de perla en el cielo, dice. Y Dios le pregunta, hijo, ¿por qué crees que debo dejarte entrar al cielo? ¿Por qué crees que yo debo dejarte pasar? ¿Y usted qué le diría? Bueno, pues porque tengo una gran fe, porque he nacido y he decidido creer en Dios, porque creo y pongo mi confianza en Dios y por mi esfuerzo me he ganado la entrada al cielo. Eso es lo que muchos de nosotros quisiéramos decir. Y si Dios le pregunta, bueno, pues ¿de dónde viene tu fe? ¿Cuál es la fuente de tu fe? Bueno, le puede decir, soy una persona buena, un buen ciudadano, soy libre, he decidido y he creído en Dios. Y si Dios le preguntara, ok, bueno, dime desde cuándo decidiste creer. Y quizás usted le contestaría también, bueno, yo decidí creer, abrirle mi corazón al Señor e hice mi decisión, porque todos decimos, yo recibí al Señor en tal y tal y tal, ¿verdad? Yo hice mi decisión, yo acepté, o sea, yo. Bueno, no sé, bueno, hace 20, 30 años, algo así. Y si Dios abre el libro de la vida, bueno, encontrará su nombre. Y sí, efectivamente, aquí estaba su nombre aquí. Pero bueno, sí, eso es cierto. Pero Dios le diría, bueno, antes de esto, mi palabra dice que estabas muertos en tus pecados y sin voluntad y sin ninguna manera que tuvieras la oportunidad o la habilidad de decidir, de hacer esa decisión por ti mismo. Entonces, ¿cómo es que llegas a la conclusión de que tú tomaste la decisión? ¿Cómo es que decidiste si estabas perdido? Si no era por su gracia, no estuviéramos ahí, ¿verdad? Porque eso es lo que dice, hablamos la última vez que hablamos sobre Efesios, de que estábamos muertos en nuestros pecados. Pero Dios, lo bueno, lo bonito de todo esto es que Dios dice que eso éramos antes. Ahora no, ahora ya estamos en vida en Cristo Jesús. Y eso es lo maravilloso. Es la gran buena nueva que Él nos ha dado. Bueno, y usted y yo ya sabemos que si somos salvos es porque es la gracia y esto es un regalo de Dios. Y no hay razón de que cuando lleguemos al cielo
creamos que hemos colaborado para nuestra propia salvación. No tuvimos parte alguna en la salvación y que no había ninguna capacidad de nosotros de creer, de que a menos de que Dios nos diera el regalo de su gracia y nos diera de la fe para creer, para nosotros ser salvos. Aún la fe es un regalo de Dios. En verdad, el creer, en verdad, de verdad, Dios, sí nosotros tenemos que creer, porque Dios no va a creer por mí. Yo tengo tengo que esforzarme y creer y confiar, pero mire, a menos de que Dios nos dé fe para creer, a menos de que Dios nos dé esa gracia, así que del principio a fin, la salvación solamente es una obra de Dios, solamente. Y de verdad que gloria a Dios por eso, porque nos ha dado ese gran regalo de creer, de poder sentir, de poder tener en nuestra mente claridad, de poder nosotros sentir en nuestro corazón ese amor, de que nuestro corazón ya no sea endurecido. Ese es un gran regalo de Dios. De acuerdo a Romanos 2, dice que nunca hubiéramos tenido la habilidad de escoger a Dios por nosotros mismos. Dice Romanos 2 que nadie busca a Dios ni se vuelve a Dios. Es solo por su misericordia que muestra su gran amor y nos da el regalo de la fe, que es con el cual podemos creer y podemos confiar en Él. Y es solo por su gracia. El tercer y último punto es la meta final, la función de las buenas obras. Veamos el versículo 9 y dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Escuchó? Dios tiene un plan, una meta, y Él ha determinado y ha dispuesto desde la eternidad pasada un destino para su vida, para mi vida. Desde antes de la creación del mundo, Él dispuso un plan para ti y para mí en esta tierra. Un plan preordenado que es poner tu fe en acción para su propósito aquí en esta tierra. La fe, la verdadera y genuina fe, siempre estará acompañada por acciones, por obras, haciendo buenas obras para bendición de otros. Nadie puede decir que su fe es genuina cuando ésta no está acompañada con buenas obras. Eso de seguro. Santiago nos dice, ¿se acuerda que le dije que estas dos cosas siempre van juntas? No puede decir que tiene fe y no puede hacer las cosas. Santiago nos dice así, mire, dice en Santiago 14, 17 y 18, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, así que muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que la gracia de Dios, Dios salva por medio de la fe, con el propósito de que cumplas su voluntad y que trabajes en esta tierra. Así como lo dice el Padre Nuestro, mire, lo que dice el Padre Nuestro es simple, y eso nosotros lo repetimos siempre. Dice que se haga tu voluntad así en el cielo, como es así en la tierra, ¿verdad? Que sea tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Y solo, mire, escuche también lo que dice Jeremías. Dice Jeremías, esto es maravilloso. Mire, en el capítulo 29 esto dice Jeremías, el profeta de Dios, dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscan de todo corazón. Ahora, mire, esto es una buena pregunta. ¿Usted le busca de todo corazón? ¿Usted viene a Él? ¿Usted recibirá su gracia y el regalo de la fe? Si su respuesta es sí, qué bueno, ¿verdad? Él tiene, y yo estoy seguro que Dios tiene un plan para usted y para mí. Si nos arrepentimos y nos rendimos, lo vamos a descubrir. Solo aquí, mire, solamente simple, solamente aquí en esta iglesia, mire, hay un mundo de oportunidades para servir. Está aquí, en este momento,
en la clínica legal, en las traducciones, con los grupos de jóvenes, en el depósito de comida, ayudando, orando. Si usted quiere ejercer su fe, usted quiere ejercer algo, vaya en los viernes de 5 a 7. Hay un montón de gente que viene desesperanzada, viene con hambre, pero sin esperanza. No todos, pero muchos sí los hay. Y es una buena oportunidad para que usted ejercite su fe. La Madre Teresa de Calcuta dijo alguna vez algo como así. Dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Esto es muy simple, muy básico, y yo creo que no necesitamos más explicación de esta oración. Así que, hermano mío, Dios te salvó por su gracia, por medio de la fe, para que cumpliera su propósito de buenas obras en esta tierra. Y déjame finalizar con esta historia. Mira, bueno, pero recuerda que les dije al principio que algunos creyentes dicen, ok, bueno, ya soy salvo, así es que me la voy a llevar tranquila, me la voy a llevar con calma, de crisis, ¿verdad? Y no, pero no es así. No debe ser así. Si Dios te dio de su gracia y el regalo de la fe para salvación, esto quiere decir que lo hizo para que produzcas buenas obras, buenas acciones para bendecir a otras personas, a otros hermanos. Solo regresa a Santiago y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Así también la fe si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y eso no solo es aquí en el ministerio, es en todas partes, es afuera, es en todo lo que hagamos, en toda decisión, en donde quiera que vayamos, es estar en esa gracia de Dios. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso es lo que dijo Santiago. Ahora, esto es para los creyentes, para los que no son creyentes, para los que todavía no siguen a Cristo. Si escuchan este mensaje o alguna vez llegan a venir aquí, mire, ustedes no pueden hacer nada para lograr salvación, para ganarse la salvación. No pueden trabajar, nada. Lo único que pueden hacer es humillarse delante de Dios y decirle que quiere recibir el regalo de su gracia, su misericordia y el regalo de la fe. Y si acaso hay un conflicto en creer, solo pídele a Dios que le dé el regalo de la fe para creer. Así es que eso es lo único que podemos hacer nosotros. Escuche, quiero darle esta historia. Mire, solamente escuche esta historia para darle más creatividad a esto. En una playa había un hombre de gran altura y complexión grande, robusto, que se estaba ahogando en el agua. Así que el salvavidas que estaba en la playa se metió al agua y nadó hacia el hombre en problemas. Nadó hacia él y se detuvo a solamente unos metros del hombre que peleaba con el agua, que manoteaba para no hundirse. Como ya dijimos, este hombre era grande, era robusto, que trataba de salvarse a sí mismo, se esforzaba. Este hombre estaba con miedo de hundirse y ahogarse y manoteaba y pataleaba con gran desesperación, con tanto esfuerzo por salvarse por su propia cuenta. Y como usted puede entender, en medio del agua, con las olas agitadas y todo el esfuerzo que ponía, el hombre empezó a agotarse después de tanto esfuerzo. El guardia salvavidas se dedicó solamente a esperar y a ver la escena solo a algunos metros de donde estaba este hombre ahogándose, pero ya estaba en el agua. Este salvavidas no es que no le importaba la vida del hombre, el hombre que estaba desesperado y gritaba por ayuda, sino porque estaba desesperado y necesitaba ayuda urgentemente, pero las acciones de este hombre en problemas, a punto de ahogarse, demostraban lo contrario. Demostraban como que él quería hacerlo por sí mismo, él quería salvarse. No que él no estaba esperando por ayuda, él estaba manoteando hasta que se agotó. Sabía que el hombre desesperado era muy peligroso. El salvavidas pensó, es muy peligroso llegar cuando este está manoteando, porque está robusto, está grande, ya que en su afán de salvarse por su propia cuenta y habilidad, sería complicado, muy complicado ayudarle. Así que fue cuidadoso y finalmente el hombre dejó de moverse. El hombre que estaba ahogando dejó de moverse, ya sin fuerzas para pelear
se quedó inmóvil en el agua y fue ahí cuando el salvavidas procedió a salvarlo con su propio método, ya sin ninguna dificultad. Ya vencido el hombre, ya fue más fácil. Lo tomó de la espalda, le puso el brazo en el hombro y maniobró, lo sacó a la orilla y lo salvó. Ya no se ahogó. Aunque el hombre era robusto, grande, pesado, la única manera que fue posible ser rescatado es porque sin resistencia descansó en los brazos del salvavidas, del Salvador. Así que ya en la playa, todos calmados, el hombre no cesaba de dar gracias, el hombre que se salvó, no cesaba de dar gracias y le dio todo el crédito, todo absolutamente el crédito por haberle salvado su vida el salvavidas. Hermano mío, ¿por qué le cuento esta historia? Le cuento esto porque en el mundo entero hay millones ahogándose espiritualmente hablando, millones que están manoteando desesperadamente, millones que están estrellándose en esta vida, millones que están tratando de salvarse por sus propias fuerzas, sus propias habilidades, por su propio entendimiento, por sus propias obras. Y muy cerca de ellos está el Señor Jesús, esperando que se den por vencidos, esperando a que se debiliten y que finalmente se rindan para poder salvarlos. Muy simple. Porque solamente Cristo, solamente Él puede salvarte. Te salva y te salva con un propósito. Te salva para que hagas buenas obras y de ser de bendición para otros. De nuevo nuestra escritura dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Incline su rostro, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar. Amado Señor Jesús, gracias por ser un Dios justo. Gracias por ser un Dios todopoderoso, amoroso, por darnos gracia y el regalo de la fe para que nuestra salvación sea grandiosa. Gracias por todo lo que tú has preparado, Señor, por todas las obras buenas obras que tú has hecho, por las obras en las cuales tú quieres que nosotros habitemos. Señor, tú quieres que crezcamos, Señor. Reconocemos que, Señor, que nuestra vida, tú produces tanto el querer como el hacer tu buena voluntad. Señor, recibe de tu pueblo, recibe de tus hijos la honra y la gloria que tú te mereces por siempre. Señor, alabado sea tu santo nombre. Bendito seas por siempre, mi amado Jesús, mi dulce Salvador. Recibe toda la honra y toda la gloria de nuestros corazones. Amén y amén. Gracias.